Hola, mi nombre es Frida de la Paz, soy alumna de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monclova, de la Facultad de Medicina. Esta es una clase de embriología que tengo con el doctor Anselmo Herrera y les voy a hablar sobre la circulación fetal, mejor conocida como circulación fetoplacentaria. ¿Esto es solamente una introducción o es algo que tenemos que saber para entender la demás circulación fetal? Es muy sencillo y es nada más ese esquema que vemos ahí. Bien, como introducción, el desarrollo del feto humano depende del intercambio de nutrientes, gases, agua y productos de desecho entre las porciones materna y fetal de la placenta. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el feto debe transportar sangre desde y hacia la placenta. Esto quiere decir que va a ser algo de retorno. Y la segunda es que los pulmones no son funcionales, por lo que no necesitan casi sangre. En este momento el feto aún no ha desarrollado a su totalidad los pulmones, entonces no necesita tanta sangre como la necesitaría un pulmón desarrollado completamente. Bien, ahora ya yéndonos a un esquema sobre la circulación fetal, hay muchos, pero a mí se me hizo este más entendible. Este esquema es del libro del Lachman. Bueno, empezando vamos a tener la placenta. Esta placenta va a transportar su sangre por la vena umbilical. Esta vena umbilical contiene nutrientes y una saturación de oxígeno al 80%. ¿Por qué al 80%? Pues porque apenas está saliendo de la placenta y no se ha transportado a otras partes del cuerpo. Entonces aquí es donde más vamos a tener oxígeno en la sangre. Después tenemos una puertita. Esta puertita es un esfínter y es el esfínter del conducto venoso. A partir de aquí la sangre va a tener dos opciones. La primera, si el esfínter no lo deja pasar y está cerrado, se va a ir haciendo la circulación hepática hacia el hígado por la vena porta y llegando a la vena cava inferior. Si el esfínter lo deja pasar y está abierto, se va a ir por el conducto venoso. El conducto venoso no es nada más que ese puentecito entre el esfínter del conducto venoso y la vena cava inferior, pasando por el hígado, llegando igual a la vena cava inferior. Entonces, placenta, vena umbilical, esfínter cerrado, hígado, circulación hepática, vena cava inferior. Esfínter abierto, conducto venoso, vena cava inferior. Después llegamos al corazón del feto. Primero llegamos a la aurícula derecha, recordando que estamos viendo el corazón de nuestro frente. Llegamos a la aurícula derecha y una parte de la vena cava inferior de la sangre se va a quedar ahí y la gran mayoría va a ser dirigida por la crista dividens, que es el borde inferior del septum secundum, y le va a decir a la sangre que se pase para el otro lado. La sangre se va a pasar hacia la aurícula izquierda por el foramen oval, que es este puentecito que vemos aquí. Mientras la sangre que viene de la vena cava superior, que esta sangre no está tan oxigenada porque viene del miembro inferior, del cuello y de la cabeza, va a llegar también hacia el corazón del feto, llegando a la aurícula derecha. Recordando que se haya quedado sangre de la vena cava inferior, que esta está oxigenada, y viene sangre no tan oxigenada de la vena cava superior, en este punto esta sangre se mezcla y va a haber una saturación de oxígeno nivelada. Bajan y llegan hacia el ventrículo derecho, suben por la arteria pulmonar, pasan por la vena pulmonar, llegando al pulmón, recordando que el pulmón no está desarrollado en su totalidad, entonces no circula completamente la sangre. El pulmón aquí nos sirve como un puente de retorno hacia la aurícula izquierda. Entonces, vena cava inferior llega al corazón del feto, primero a la aurícula derecha. Una parte se queda ahí y la gran mayoría es dirigida por la crista dividens hacia la aurícula izquierda,
pasando por el foramen oval. Llega a la aurícula izquierda, mientras la sangre de la vena cava superior, que es de sangre no tan oxigenada, se mezcla con la sangre que había quedado de la vena cava inferior, bajan hacia el ventrículo derecho, sube por la arteria pulmonar, pasa por la vena pulmonar llegando al pulmón. Aquí no hay nada que hacer, entonces nos regresamos y llegan a la aurícula izquierda. Esta sangre ya junta baja hacia el ventrículo izquierdo y vuelve a subir por el callado aórtico, pasando por la aorta descendente y llegando de nuevo a la placenta por dos arterias umbilicales, que estas tienen una saturación de oxígeno del 58%. ¿Por qué? Pues porque fueron perdiendo su oxígeno en todo el proceso de acá. Viéndolo de una forma más esquematizada, creo que se entiende mejor en el dibujo, pero igual así en esquema. Tenemos la placenta, vena umbilical. Esta vena umbilical va a tener una saturación de 80%. Vamos a tener el esfínter. Si el esfínter está cerrado, se va al hígado, haciendo la circulación hepática, llegando a la vena cava inferior. Si el esfínter está abierto, pasa al conducto venoso, de igual forma a la vena cava inferior. Llegan al corazón del feto, primero a la aurícula derecha. Viene la crista divina, si le dicen vete para el otro lado, pasan por el foramen oval, llegando a la aurícula izquierda. Mientras la sangre que viene de los miembros inferiores, de la cabeza y del cuello, que la contiene la vena cava superior, llega también al corazón del feto, primero a la aurícula derecha. Esta se mezcla con la sangre que habíamos tenido, que había quedado de la vena cava inferior, y bajan hacia el ventrículo derecho. Pasan por la arteria pulmonar, pasando por la vena pulmonar, llegando al pulmón. Aquí no hay nada que hacer, entonces se mezcla con la sangre que había pasado del foramen oval hacia la aurícula izquierda. Entonces ahora sí, todos juntos, vámonos recio, hacia el ventrículo izquierdo. Suben por el conducto arterioso, por el callado aórtico, y luego bajan por la aorta descendente y llegan de nuevo a la placenta por dos arterias umbilicales, que estas tienen una saturación de oxígeno de un 58%. Placenta, hígado, conducto arterioso, vena cava inferior, aurícula derecha, una parte se queda, foramen oval, aurícula izquierda. Vena cava superior, se mezcla la sangre, bajan hacia el ventrículo derecho, suben por la arteria pulmonar, pasan por la vena pulmonar, llegan al pulmón, retornan, aurícula izquierda. Baja toda esta sangre junta al ventrículo izquierdo, suben por el callado aórtico, bajan por la aorta descendente y vuelven a llegar a la placenta por las arterias umbilicales. Bueno, entonces como vimos, hay algunos puntos en donde se va a mezclar la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada. En el libro de Lachman vienen que son 5. El primero es el hígado, por la mezcla con un volumen escaso de sangre que regresa del sistema portal. El segundo es la vena cava inferior, que lleva sangre desoxigenada que regresa de las extremidades inferiores, la pelvis y los riñones. La tercera es la aurícula derecha, por su mezcla con la sangre que procede de la cabeza, del miembro inferior del cuello, y se va a mezclar con la sangre oxigenada que viene de la vena cava inferior. En cuarto lugar está la aurícula izquierda, en que se mezcla con la sangre que regresa de los pulmones. Y por último es el punto de entrada del conducto arterioso, hacia la aorta descendente, ya para regresar hacia la placenta. Y es todo. Gracias. Gracias, doctor.